Buenos días muchachos de grado décimo. Estamos en la clase de matemáticas de la semana del 11 de mayo al 29 de mayo. Entonces vamos a ver solución de triángulos oblicuángulos, específicamente con la ley del seno. Un triángulo oblicuángulo es aquel que tiene tres ángulos agudos o dos ángulos agudos y un ángulo obtuso. Para solucionar este tipo de triángulos se utilizan las leyes del seno y el coseno. La ley del seno. Esta ley se utiliza cuando se conoce un lado y dos ángulos, o cuando se conocen los dos lados y un ángulo opuesto a uno de los lados conocidos. Para un triángulo con los lados A, B y C y ángulos opuestos A, B y C respectivamente, se cumple que el seno del ángulo A sobre el lado A es igual al seno del ángulo B sobre el lado B y es igual al seno del ángulo C sobre el lado C. En todo triángulo oblicuángulo la medida de los lados es directamente proporcional al seno de los ángulos opuestos. Entonces acá tenemos un ejemplo simbólico, ¿cierto? Tenemos un triángulo, ¿cierto? A, B y C. Y estos son los vértices o los ángulos, ¿cierto? Entonces el lado opuesto, ¿cierto? Se nombra de la misma manera, ¿cierto? Ahora, si nosotros trazamos una altura, ¿cierto? Del vértice C, ¿cierto? Al lado C, una altura, ¿cierto? Esto es perpendicular acá. Se nos forman acá dos triángulos rectángulos. Entonces, en este triángulo ABC se traza la altura H y se obtienen dos triángulos ADC y DCB. Del triángulo ADC, ¿cierto? Se tiene que el seno de A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, el cateto opuesto es H y la hipotenusa es B. Y en el siguiente triángulo, o sea, en el BCD, entonces tenemos que el seno de B es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero en este caso el cateto opuesto es H otra vez y la hipotenusa va a ser A. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar esas alturas. Tenemos acá dos alturas, entonces decimos que la altura es igual al seno de A por B y tenemos que la altura es igual al seno de B por A. Entonces, volvemos y decimos lo mismo, las igualamos como si fuera, es una ecuación, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vemos que acá el lado B está multiplicando al seno del ángulo A y el lado A está multiplicando al seno del ángulo B. Entonces, este pasa aquí a dividir y B respectivamente también pasa acá a dividir y se muestra así. Si se repite el proceso trazando una altura desde el vértice A, se obtiene ¿qué? La misma cuestión. Entonces ahora desde el vértice A trazamos acá una línea al lado A y que se forme perpendicularmente acá, ¿cierto? Entonces se obtiene lo mismo. Ahora vamos con un ejemplo. Entonces tenemos el ángulo de 45 grados y tenemos un ángulo A de 98.13 grados y tenemos el lado A que es igual a 7 unidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la ley del seno y vamos a reemplazar. Entonces tenemos que el seno de B sobre el lado B es igual al seno de A sobre el lado A. Entonces tenemos tres de esos valores. Tenemos que el seno de B es igual a 45 y B no la conocemos. Es igual al seno de A que es 98 sobre 7. Entonces B va a ser igual, entonces podemos pasar esta B para este lado, por decir de alguna manera, ¿cierto? Y el seno de 45 queda acá. Ahora, estos dos valores van a pasar al otro lado, ¿cierto? Y entonces me quedaría el 7 ahora va a quedar multiplicando y el seno de 98 va a quedar dividiendo. Al operar esto, es decir, al dividir 7 sobre el seno de 98 y multiplicarlo por el seno de 95, nos va a dar 4.99, aproximadamente 5. Ahora, ¿qué
¿Qué nos falta? Hallar el lado C. Entonces tenemos acá C y tenemos el lado C, que no sabemos cuánto vale. Entonces lo primero es que ya sabemos cómo hallar el lado C. Sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados. Entonces para hallar lo que hacemos, a 180 grados le restamos la suma de los otros dos ángulos. Esa suma me da 143,13 y si lo restamos me da 36,87 grados. Volvemos a reemplazar, entonces decíamos que el seno de B sobre B es igual al seno de C sobre C, ¿cierto? Y despejamos C, entonces me queda que el seno de C lo multiplicamos por B dividido el seno de B, ¿cierto? Entonces este estaba dividiendo, pasa a multiplicar, y este estaba multiplicando, pasa a dividir. Entonces reemplazamos el seno de C, que fue el valor que hallamos acá, seno de 36,87 multiplicado por 5, que fue el valor anterior que hallamos, dividido el seno de 45, que ya venía dado. Al operar esto nos da 4,24. Entonces ven que es muy sencillo y no es sino reemplazar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces hay unos ejercicios propuestos. Este es: identifica en cuáles de los siguientes casos usarías la ley del seno para resolver el triángulo y justificar la respuesta. Resuelve los siguientes triángulos, obviamente con la ley del seno. Halla el valor de B en cada triángulo. Solucionar problemas. Entonces tenemos acá unos problemas, vamos a solucionarlos, pero todos son sobre triángulos oblicuángulos. Entonces, muchachos, eso es todo. Entonces trabajen, que es más de entender los conceptos, de ubicarse bien con los ángulos y con los lados y reemplazar. Entonces, buena suerte.